No lo sé. No raro. voy a poder poner el título que siempre coloco ahí del tema que vamos a tratar, pero vamos a hablar, ¿cierto?, de, en el fondo, el no deje rastro, el no deje huella, el contacto con la naturaleza, ¿ya? Correcto. Con Osvaldo, que nos está acompañando por segunda vez en estos live. La otra vez estuvimos hablando del juego, ¿cierto? Y de Así es. cómo en el fondo transformar el mundo a través del juego. Y ahora vamos a hablar de esta otra área tuya, que en el fondo van súper ligadas, súper relacionadas, Sí, que sí. tiene que ver con tu experiencia en no dejar rastro y el contacto con la naturaleza. ¿Ya? Correcto. Muy bien, pues, muy bien. Así que bueno, para quienes no te conocen, Osvaldo Ibáñez, profesor, ¿cierto?, de educación física, Así es. dedicado ¿a qué? Para aquellos que no te conocen, Osvaldo. Bueno, claro, profesor de educación física, hago clases de juegos y vida activa en Universidad Católica. Trabajo también en Universidad Central haciendo el ramo de contacto con la naturaleza y escalada. Además de profesor de educación física, soy maestro no dejé rastro. Y bueno, por eso es justamente la idea de poder conversar de este tema en esta oportunidad, ¿no? De cómo hacer este tipo de actividades en el medio natural, en definitiva, sin dañarlo. Porque, bueno, Con la el menor experiencia uno, impacto. con el menor impacto, claro, la verdad que la experiencia uno lo van, eh, va mostrando cuál es la realidad, en realidad, de las personas que van a visitar de repente los parques nacionales o incluso aquí mismo en la ciudad. Si de hecho estos principios, si bien nosotros los vamos a enfocar hoy día a lo mejor a lo que es el, el medio natural, también se pueden aplicar y son muy aplicables acá en la ciudad, digamos, ¿ya? En cualquier Ujú. lugar, incluso en tu propia casa. Entonces, la verdad que es bueno a lo mejor echar una repasadita a este tema, teniendo claridad que de hecho es una de las cosas que deberían pasarse en los planes y programas, los programas de enseñanza media, ¿ya? De hecho, Y no está se estipulado pasan, que, perdón mi mira, ignorancia. según la experiencia que he tenido conversando con mis estudiantes, en muchos colegios la verdad que todo lo que es no deja rastro no lo transmiten, y mucho menos de hecho hacen salida justamente al medio natural. La verdad que es bastante poco, son muy pocos los estudiantes que realizan este tipo de actividades, muchas veces dirigidas por los profesores. Es raro, Y pero ahí entramos un poco en lo que conversábamos la otra vez, de que será a lo mejor porque el profesor no lo hace, o a lo mejor es bien quizás algo más establecido por el colegio, ¿cierto? El establecimiento educacional, no sí, están las posibilidades, se complican mucho quizás en cómo salgo con todos estos alumnos a un lugar a vivenciar. eh, Debe ser correcto. una serie de factores, ¿cierto?, que influyen. Hay varios factores. Uno de ellos, yo diría que el fundamental es que falta quizá un poco más de confianza de parte de los directivos de cada uno de los establecimientos educacionales para poder realizar este tipo de actividades. También falta el apoyo, obviamente, de los mismos. Yo soy de la idea, y aprovechando que ahora estamos con todo este tema de la educación física, de la priorización de los contenidos, ¿cierto? Es que Ujú. se está trabajando mucho de forma colaborativa entre los profesores de distintas áreas. Y la verdad es que para hacer estas actividades en medio natural también se podría aprovechar justamente que todos los profesores pudiesen realizar una actividad en el medio natural apoyados justamente por profesores de diferentes áreas, Exacto. que no se hace, digamos, no se hace lamentablemente. Pero podría justamente ahora darse esa normativa de que ya tenemos que empezar a trabajar juntos entre todas las áreas, por lo tanto generar programas que sean bastante atractivos justamente para los niños en el medio natural. Exacto. Por aquí un comentario dice, y ahora que la educación física es selectiva en la media, más complejo será pasar el contenido en los colegios. Puede que sí, o quizás no. Quizás como van a estar los alumnos que de alguna manera quieren participar, tal vez se entusiasmen más por actividades de este tipo. Sí, ahí lo que tenemos que hacer nosotros como profes, que quizás es empezar a motivar desde mucho antes a los estudiantes y que en el momento que tengan que escoger a qué asignatura quieren dirigirse o qué plan quieren dirigirse,
nos escojan a nosotros como profe de educación física para seguir teniendo estas clases en tercero y en cuarto medio. O sea, también ahí yo creo que es parte fundamental de nosotros como profesores motivar a nuestros estudiantes para que realicen ejercicio y por qué no motivarlos con el hecho de decirle, oye, el próximo año vamos a ir vamos a hacer un campamento, vamos a hacer alguna salida de trekking, vamos a conocer, vamos a ir o vamos a acampar incluso aquí mismo en el colegio, o invitarlos justamente a hacer este tipo de actividades en el medio natural de una forma mucho más atractiva. Si comenzamos desde muy pequeños justamente con los niños, la verdad que es mucho más fácil después cuando lleguemos a tercero y cuarto medio poder motivarlos para que sigamos en este mismo camino, con el mismo objetivo. O sea, de hecho creo Yo creo que que tal vez muy pocos alumnos tienen la posibilidad en algún minuto, quizás cuántos niños nunca van a acampar en su vida, nunca van a exacto, conocer lugares que tenemos, por ejemplo, pensando aquí, claro, en Santiago tenemos lugares súper cerca y en regiones, para qué decir también. Entonces, exacto. aprovechar eso que tenemos a la mano, ¿cierto? Y que los alumnos, los estudiantes, las estudiantes puedan vivenciar una experiencia que en el fondo Exactamente. puede ser inolvidable. Ojalá que positivamente inolvidable, eso sí. Claro, bueno, para eso justamente es que están, es un poco lo que vamos a conversar hoy día, porque justamente para que esta actividad sea ojalá inolvidable, que sea una actividad atractiva, segura, en donde podamos ahorrar los medios, pero sobre todo la seguridad, ¿cierto? Es lo más importante, es que hay algunos principios justamente que es bueno tocar al momento de empezar a planificar esta salida. Y de hecho, bueno, tal como te decía, como maestro no dejé rastro, actualmente de hecho pertenezco a una agrupación de maestros no dejé rastro que queremos hacer algo distinto quizás de qué es lo que viene y más que distinto en realidad ver cómo vamos a afrontar también lo que se nos viene de aquí en adelante, porque el hecho de ir a hacer una actividad al medio natural ya no va a poder ser como se hacía antiguamente, donde se salía con mucha gente, que iba prácticamente todo el grupo junto, pero con las condiciones que tenemos actualmente también va a haber que modificar justamente Modificarlo. el hecho de ver de qué forma podemos salir al medio natural. Y hay que darle justamente el valor a lo que el medio te entrega. Eh, yo siempre he sido la idea, como te comentaba hace un rato atrás, de que ojalá cuando hagamos una actividad en el medio natural, llevemos al profesor de arte, llevemos al profesor de historia, que nos enseñe un poco de la geografía del lugar, de la historia de ese sitio, de, de ver también a lo mejor qué pasa con la hidrografía del lugar, qué pasa con quizás pensando también el profesor de naturaleza que nos indicara algo de la flora y la fauna nativa, ¿cierto? La verdad que es todo tan transversal, pero no se hace transversal. Y es ahí donde tenemos que, de alguna forma, ser nosotros los profesores los que lideremos estos cambios. ¿Ya? Y como te comentaba, para poder hacerlo en un colegio de forma segura, tenemos que demostrarle a nuestros directores que somos capaces de hacer estas actividades sin ningún problema. ¿Por qué yo digo que acompañarse ojalá con más profesores? Porque obviamente la seguridad es lo fundamental. Y Ujú. para que exista una actividad segura, lo primero que tenemos que tener, ¿cierto?, es una muy buena planificación. Y dentro de lo que es la buena planificación, es básicamente que el profesor conozca el lugar donde va a llevar a los estudiantes, que eso es fundamental. O sea, lo Sí. primero que tiene que pasar es que el profesor vaya y conozca el lugar donde va a llevar a los chicos. Con eso va a poder descubrir o averiguar, ¿cierto?, si hay lugares que son peligrosos, Ujú. si hay alguna normativa especial a lo mejor del lugar donde se va a visitar, si es que a lo mejor en ese espacio están prohibidas ciertas actividades, ¿cierto? Saber si queda cerca no sé, la comisaría, o puede ser un hospital, un policlínico, lo que sea, ¿cierto? Pero la verdad que previo hay que tener mucha información, saber de los mapas, si es que va a hacer algún recorrido, por dónde se recorre, por dónde uno puede avanzar, hasta dónde puede llegar. Y también, bueno,
con la planificación uno verá si va a ser una actividad de un día, de 2 días, de 3 días, 4 días, qué tipo de alimento es el que tienen que llevar, si hay algún lugar de donde sacar agua, con cuánta gente de apoyo va a ir uno a hacer este tipo de actividades, qué tipo de actividad va a realizar, si tengo los materiales, si los alumnos tienen todos los materiales, porque las carpas, si bien uno dice, ok, es una carpa nomás, pero en realidad existen algunos colegios donde los estudiantes no tienen carpa, ¿ya? Sí. O sea, a mí me ha tocado hacer actividades en algunos colegios donde eh, hay algunos estudiantes que hacemos que se reúnan en cordadas, que participen dentro de las actividades para los campamentos, y algunos de ellos no tienen carpa, entonces nosotros ahí muchas veces llevamos de nuestras carpas para ofrecerles y que tengan por lo menos donde pernoctar. Entonces también el tema es fundamental que a los chicos se les pueda decir qué tipo de vestimenta tienen que llevar, dejarles claro absolutamente todo, incluso que tienen que llevar ropa de recambio, que tienen que llevar útiles de aseo. La verdad, si te das cuenta, esto de la planificación es mucho antes de llegar al medio. Y eso es lo que tenemos que, de alguna forma, ser, yo diría, bien metódicos para no tener ningún tipo de dificultad. No sé si tú te acuerdas de estos dos chicos que fallecieron cuando estaban subiendo aquí el provincia. Los que andaban con short Esos que andaban con short, que y andaban que con muy poco. subieron de hipotermia y después, sí, sí. Exactamente. Bueno, obviamente ahí está, a mí me tocó justamente cuando estaba haciendo la clase de peligro objetivo y subjetivo en el medio natural. Recuerdo que sucedió justo esta situación y mis estudiantes en esa oportunidad me preguntaron al día siguiente, me decían, profesor, ¿usted cree que están vivos estos chicos arriba? Mm. Yo le decía, la verdad, no, no están vivos. ¿Por qué? Porque o sea, se veía que iban sin una ropa adecuada, no llevaban mucha agua, eh, se podía visualizar que no llevaban comida también, digamos, para poder estar tanto tiempo. Y aunque hubiesen llegado incluso al refugio arriba, la verdad que no se habían salvado tampoco, Mm. porque las temperaturas bajaron mucho, esa noche hubo además viento blanco, Ah, y producto de lo mismo, obviamente fallecieron. Entonces, ellos lamentablemente no tuvieron ninguna planificación en la actividad. Y, y justamente para que la actividad sea segura, la planificación es pero tiene que estar, fundamental. sí o sí. ¿Ellos andaban solos, Osvaldo, tú Andaban sabes? solos. Andaban solos, ya, Andaban perfecto. solos, iban subiendo, de hecho, por la ruta se encontraron con gente que les dijo que bajaran porque no iban con la ropa adecuada, inclusive, que se sabía que el clima iba a estar muy malo, que ese es otro de los factores que hay que tener en consideración, el clima, y no le hicieron caso, y ellos decidieron seguir subiendo de todas maneras. De hecho, hubo información de que hubo mucha gente que los vio y que efectivamente les decían que era mejor que bajaran, pero lamentablemente no le hicieron caso. Pucha, Sí, una lástima ahí. es una lástima porque en realidad Sí. pudo haber sido toda la historia totalmente diferente, Absolutamente, cierto, evitable a evitable. lo que se Y, llegó. Oye, oye, con todas estas cosas que me dices que hay que tener en cuenta, que seguramente hay muchas que se te fueron quedando en el tintero, ya entiendo por qué no los son profes muchas. no lo hacen, Eh, porque sí, mucha puede ser, ¿ah? pega. Es harta pega, es harta No, pega. Pero pensando, para eso está no, recrear, ¿ah? sí, sí, no, pero pensando, a lo mejor yo soy un profe que no tengo la experiencia, que no sé, que no conozco los lugares, uy, se me hace un mundo, ¿ah? Puede ser, pero por Sí, supuesto que todos sí. podemos aprender y esa es la idea y para eso están los que saben como tú. Claro. Te iba a preguntar porque mencionaste, por ejemplo, algunas características como, ya, conocer el lugar, saber hasta dónde puedo llegar, saber si hay, porque a lo mejor yo hago una visita, pero quizás no logro en esta visita visualizar todo el espacio. ¿Hay cómo Ujú. acceder a esa información previamente? A si necesito de algún permiso especial para ingresar, no Bueno, sé, si hay restricciones, ¿hay cómo saber eso? bueno, de hecho, todos los parques nacionales tienen su reglamento. Si tú vas a llevar a alguna persona a un parque nacional, lo primero que tienes que hacer como profe es informarte de todo. Entonces, absolutamente toda la información tú la encuentras, por ejemplo, en conaf.cl, empieza a Ya. buscar los parques y ahí tú puedes encontrar lo que puedo hacer, cuáles son las rutas, si se permite acampar, si no se permite acampar.
si se permite hacer una fogata, si no se permite hacer una fogata, y si no, existen también algunos recintos en donde tú puedes hacer ese otro tipo de actividades. La verdad que de que existen, existen. Y que se puede averiguar qué se puede hacer y qué no, también. ¿Ya? también. El acceso justamente a estos lugares que son, cuando uno va con un colegio, generalmente va básicamente a lugares que están establecidos, a campamentos o camping que son más establecidos, más que llevarlo al medio natural donde no hay un baño, no hay nada. ¿Ya? Ya. Es como mucho más factible además llevarlo a estos lugares y que son más cómodos también. Pero justamente, como te decía, si nosotros somos capaces de enseñarles desde muy pequeños cuáles son eh, digamos, todos los puntos que tenemos que tener en consideración cuando hacemos una salida, yo te digo, cuando llegan a cuarto medio, tercero medio, los chicos ya están con tanta experiencia que a la larga es prácticamente repetir a lo mejor lo que se les viene enseñando de a poco, ¿cierto? E integrar también todos los conocimientos que vienen arrastrando desde atrás para hacer esta gran actividad. De hecho, eso es el primer punto, el planificar, 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 nada más que planificar. ¿Sí? ¿Planteas que es posible de repente hacerlo con cursos más pequeños que no sean tercero y cuartos medios? Que se puedan hacer algunas salidas y actividades como para ir iniciando e incursionando. Bueno, yo te puedo hablar de la experiencia personal. Yo tengo tuve la posibilidad y tengo la posibilidad, ¿cierto? No fui scout, me pregunta No, me ahí. pregunta a mí, Vane, tú Ah, fui, yo sí fui scout, sí. sí, Yo no fui sí. scout. Eh, pero no, efectivamente, yo te hablo de la experiencia personal y nosotros sí hemos salido con niños desde prekinder hasta cuarto medio, ya haciendo actividades en el medio natural. Obviamente que con los niños de prekinder no podemos estar un día entero fuera del colegio, pero sí los podemos llevar a parques muy cercanos. De hecho, el año pasado salimos con un colegio que era de Cerro Navia y nos fuimos al parque intercomunal, ¿ya? El Padre Hurtado. Y Ujú, ahí mismo hicimos unas actividades que tienen mucha área verde, ¿cierto? Entonces hicimos sí. actividades de reciclaje, incluso enseñándole a los más pequeñitos a reciclar, cómo dejar la basura, ¿cierto? En los distintos lugares, enseñarles los colores de los tiestos para clasificar. eh, y también, obviamente, en ese tipo de actividades se hacen muchas actividades lúdicas. Entonces, con los más pequeñitos, básicamente uno va como a jugar y le enseña a respetar el medio, no botar la basura al piso y hacer otro tipo de actividades. A medida que van creciendo, obviamente, se les puede ir enseñando muchas más cosas. ¿Ya? Yo de hecho, siempre he dicho, en séptimo básico, los niños a lo mejor podrían acampar en el colegio. Si no han Ya. salido nunca a acampar, podrían acampar una noche en el establecimiento educacional, donde también se les enseña, ¿cierto?, a armar una carpa, que ya es un gran paso, a, eh, a saber cómo tienen que después doblar el saco de dormir, incluso para poder meterlo a la bolsa, Ah, esas enseñarles cómo bolsas armar. tan chiquititas, sí. Sí. Ahora, de hecho, los sacos de dormir son de este tamaño, son pequeñitos, pero antiguamente los sacos eran así, y muchas Sí. veces iban afuera de la mochila, y al final termináis con todo el gusano arrastrándolo al piso. Ahora, No eso no me pasó nunca de scout. No, a los cabros les pasa. Claro, no me pasó. Pero sí usé estas mochilas con armatoste, ¿cierto? De fierro, qué sé yo, que eran gigantes y el saco claro. iba metido y todo. Ahora las mochilas son otra cosa. Sí, de hecho, y una de las cosas que se recomienda es que cuando caminan los niños, que aquí pasamos al punto 2, ¿ah? Y cuando empiezan a caminar justamente, ojalá todas las cosas que uno lleve las lleve dentro de la mochila. Exacto. Nada afuera, nada Nada afuera. afuera. Por- Porque si tienes que pasar por un camino muy angosto donde existe a lo mejor una caída, Ujú. muchas veces el simple hecho de pasar por ese lugar, una rama te puede pasar a llevar, no sé, el saco o la colchoneta abajo, pierde el equilibrio y puede pasar cualquier accidente. Exacto. Y Sí. justamente lo que se quiere evitar es tener un accidente. Por lo tanto, las mochilas actualmente son un cilindro largo, ¿cierto? Exacto. Tengo entendido que Que va llevando por eso derivaron en este tipo de mochilas más angostitas, que son más correcto. bien largas y no tan anchas, sí, exactamente, para Exacto, prevenir los accidentes. Que exacto. por aquí, pensando en región metropolitana, ya que yo vivo en la región metropolitana, ¿qué Sí. lugares se pueden conocer? Ah, así que Ah, queden cerca. mira, hay lugares preciosísimos acá. Digamos, para empezar,
Yo recomiendo mucho ir al Parque Mahuida, por ejemplo, que es un Ujú, lugar que es bastante asequible, tiene muchos caminos. Ahí yo, de hecho, en algún momento fui con niños de los 4 años también hasta los 12 años, con una empresa X que hacíamos este tipo de actividades. Y hay un sendero, hay un mirador, la verdad que es un lugar preciosísimo también y muy cercano digamos, aquí en Santiago. Después de eso, si quieres caminar un poco más, quizás, y de forma gratuita, pues tienes el ingreso a la Quebrada de Macul, ujú. ¿ya? Que es un lugar bastante bonito y en menos de 2 horas está en una cascada, no tan grande, pequeñita, pero la verdad que es muy linda. El Salto de Apoquindo, que es un lugar muy requerido justamente para los colegios. Ese tiene 3 senderos, uno que dura 1 hora, que es muy plano y que te muestra también parte de las especies prehistóricas que anduvieron por esos sitios, ¿no? Los tienen armados ahí con material reciclado, muy lindo, muy lindo. Y, y en 1 hora, con los más pequeñitos, puede hacer ese recorrido, tiene otro recorrido de 3 horas, y un poquito más grande. Ahí pasa justamente, hay información. De hecho, ahí, si mal no recuerdo, fue el año 2006 o 96, no me acuerdo bien en este momento, donde se encontraron restos de el paleolama, que es un animalito prehistórico, ¿cierto? Y de mastodonte. Mm. ¿Ya? Lo encontraron aquí, y aquí estamos a cuánto, a menos de cuarenta y Ah, cinco minutos de lugar, sí, a pues súper nada. cerca. Entonces, y además, bueno, ese tiene un recorrido que es mucho más largo y que donde uno llega a la cascada, ¿cierto? Que es, ida y vuelta aproximadamente son como 7 horas. Mm. Pero la verdad es que el camino es bastante entretenido, bastante bueno para ir a hacer trekking, ir a caminar por el día. Y lugares para acampar, por ahí veía a Francisco que decía el Manzano, claro. El Manzano, de hecho, es como el lugar preferido de todas las universidades para ir a hacer sus campamentos, Fui porque además también tiene ahí con la universidad, sí. sí, tiene una roca escuela de escalada que es la Rommel, ¿cierto? Donde todo el mundo va a hacer escalada también, tiene senderos, tiene buenos lugares para ir a acampar y se puede ir básicamente incluso con padres, ¿ah? Pidiéndole a los papás que te acompañen, que por ahí dicen que son muy aprensivos, claro, pero para eso, insisto, la actividad tiene que comenzar desde abajo, o sea, desde ojalá los primeros años haciendo estas salidas, como te digo, por el día, 2 horas, 4 horas, pero a medida que va pasando el tiempo, podemos generar actividades en donde incluso podemos hasta invitar a los mismos apoderados que nos acompañen. Exacto. Yo no soy de la idea de dejar a los apoderados de lado, al contrario, tú puedes generar a lo mejor una salida familiar. Entonces vas con los papás, con los niños, y vas a hacer actividades al medio natural, y en ese medio les enseñas también algo más, y aprovechan de generar una actividad lúdica de integración padre-hijo, por ejemplo. La verdad que, bueno, y tal como tú lo sabes, yo generalmente integro mucho lo que es el juego, estas actividades. Para mí es Ujú. fundamental el medio natural y todo lo que tiene que ver también con la cohesión social o laboral o en este caso escolar e incluso familiar. Es sumamente transversal. Súper transversal. Ahí, como dice el profe, depende mucho del docente en ganarse ese espacio para que la comunidad educativa confíe. Además, si podemos Sí, trabajar interdisciplinariamente, trabajaremos de forma transversal. Por supuesto, es la idea, ¿cierto?, en todo, no solo en el colegio, en educación superior, también hacer transversalidad. Eh, claro que sí. ¿qué cuidados tenemos que tener cuando salimos? Porque Ya, para que no pasen accidentes, no solo me refiero a correcto. accidentes de uno, sino que lo que estamos hablando ahora que es del medio ambiente, ¿cierto? Claro que sí. Mira, ya pasamos aquí al segundo principio, que es el principio de caminar, yo siempre voy a estar, caminar por senderos y acampar en lugares resistentes. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que básicamente cuando yo voy a hacer una actividad, generalmente los parques ya tienen un sendero establecido. Y esos senderos se les llama lugares de sacrificio. Son lugares que han sido sacrificados efectivamente, para que no haya más flora en ese lugar, porque por ahí va a transitar uno realizando las diferentes rutas. Por lo tanto, ahí está más que claro que no hay que salirse de ese lugar. Cuando suceden accidentes, cuando se pierde la gente, es porque efectivamente se sale de la ruta que está establecida con anterioridad. Hay gente que se ha perdido en las Torres del Paine. Yo de verdad, y te juro que
Yo, ya habiendo recorrido las Torres del Paine, no me explico cómo la gente se pierde ahí. Mm. Pero es básicamente porque es gente que se sale de la ruta y, además de provocar un daño al medio, porque está pisando a lo mejor donde existe un helecho o alguna Sí. plantita que es mucho más débil, ¿cierto? Y va a destruir. Pero además, ¿cierto? Tiene esta otra complicación que te puede incluso sufrir algún tipo de accidente. Cuando hablamos también de acampar en lugares establecidos, generalmente en lugares para acampar, la naturaleza te los muestra. No es ir a acampar sobre el pasto, no es ir a acampar sobre los helechos, no es acampar sobre la vegetación que es mucho más frágil, como te digo, sino que buscar unos sectores amplios donde exista, ojalá, tierra, y en esos lugares armar la carpa. No, fijarse bien que no acampar cerca de los ríos, por ejemplo. Los Ujú. animalitos generalmente van muy temprano y muy tarde, antes que caiga, digamos, la noche, van a tomar agua a los ríos. Si Ya. ven muchas carpas cerca de los ríos, los Ya. animalitos no se van a acercar y se van a ir. Entonces se sugiere, ¿cierto?, que ojalá uno acampe a 60 metros de la fuente de agua, que además evitamos contaminarla con nuestro quehacer diario también. Entonces ahí ya inmediatamente hablamos de la importancia justamente de mantenerse en estos lugares, de armar las carpas donde corresponde, de tratar justamente de evitar este daño que le podemos provocar justamente al medio con el solo hecho de caminar por donde no corresponde. Fíjate que se provoca lo siguiente, ¿eh? Hay ruta hecha y de repente cuando hay algo de agua, las personas tienden a hacer otra ruta o atajos. Entonces al final termina generando una isla al medio, ¿cierto?, de vegetación que poco a poco también va a desaparecer y a la larga la ruta va a ir creciendo cada vez más. Me pasó mucho este año cuando salí de vacaciones, que me voy a los parques, generalmente me encantan los parques, en dos parques justamente vi a niños haciendo atajos, o sea, pasando por lugares que no correspondían. Cuando me acerqué a ellos, porque trato siempre de tratar de enseñarles a respetar el medio, y tú les dices el por qué le estoy llamando la atención, digamos, y enseñándole qué tienen que hacer, los niños la verdad es que responden súper bien. Pero cuando los El adultos adulto. hacen ese problema, no, olvídate, olvídate. Lamentablemente con el adulto no se puede hacer mucho, no se Pucha, puede qué hacer pena. mucho. Por eso la educación tiene que empezar desde el colegio. Desde La abajo, si educación no ya comienza después. desde abajo. No, Sí. yo recibí garabatos, recibí de todo en realidad con los adultos, pero con los Sí. niños la verdad que sí, ningún problema. Y Y, seguramente y los de vas ahí, a seguir bueno, recibiendo. sí, seguramente, sí, lo tengo más que claro. Y lo otro, bueno, es cuidar de la basura. Ya. Ojalá, cuando uno va a realizar estas actividades, ojalá no llevar basura. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo que reembolsar a lo mejor cosas, me llevo las cosas reembolsadas y dejo la basura en casa. Y toda la Ujú. basura que genere me la traigo de vuelta, incluyendo el papel higiénico. ¿Ya? A ese nivel, o sea, ya eso que antiguamente no, si enterramos el papel higiénico y listo, no, Sí. no, llegan los animalitos o enterramos los restos de comida porque son orgánicos, tampoco. ¿Ya? Sufre ahí Ya. la tierra, de hecho, tiene una composición, un pH especial, y si agregamos otro tipo de sustancias que no son propias, generalmente alteramos el pH. Y fuera de eso, es que además provocamos que los mismos animalitos a lo mejor vayan a escarbar, ¿cierto? Después dejen los papeles volando y todo el cuento. Por lo Y si tanto, hay que tener ahí queremos, como y conciencia. nuestros desechos propios, si queremos ir al baño, ¿qué Bueno, pasa ahí con ellos? existen algunas técnicas, ¿ya? La famosa técnica del hoyo de gato, ¿sí? Donde tú haces el hoyito, haces tus necesidades, lo tapas, le pones una piedrecita arriba, algunas personas le ponen una piedra, otros no, pero una piedrecita y listo. Y incluso ahora lo que se estila es ojalá llevar una botellita con agua y el Ya. jabón que sea biodegradable y tú terminas de hacer tus necesidades y te lavas inmediatamente. Esa es una de las cosas que se está eh, eh, generando bastante y lo que se hace bastante también. Tú dices en vez Y del lo otro papel. sería, en vez del papel, Ya. en vez del papel. A la Ahora, antigua. si necesitas, a la antigua, claro, y si Mm. necesitas ocupar papel, lo ocupas el papel, pero lo echas en una bolsita y te lo traes de vuelta. ¿Ya? Ojalá la Ya. bolsita negra y que no se vea nada, ¿cierto? Por Mucho supuesto. más limpiecito. ¿Sí?
Pero esas son las técnicas que se están utilizando actualmente de acuerdo, digamos, a lo que es este cuidado del medio natural. Ojalá intervenir lo que menos se pueda ahí. Si vas al baño también, ojalá 60 metros y más, ¿cierto? Alejado de una fuente de agua para no contaminar las aguas que nosotros vamos a consumir nosotros mismos. Ujú. De ahí, de ahí, obviamente, también tenemos que cuidar el medio natural, la naturaleza, qué pasa con el medio en este espacio y sobre todo con la fauna. Eh, Hay personas que, por ejemplo, tienden a llevar sus mascotas a hacer actividades juntos con ellos, que a lo mejor está bien, pero idealmente es que las mascotas vayan con una cadenita o con un lazo, con lo que quieran, para que no se arranquen. Las mascotas provocan un estrés enorme a la fauna nativa. Y esta Mm. fauna nativa, además, ¿cierto? Además de estresarse, por ejemplo, me ha tocado ver zorros con la cola totalmente pelada porque Mm. son víctimas de persecuciones Sí, de perros, sí, de perros. jauría. Se ve que los perros ahí hacen de las suyas con los animalitos. Exactamente. Exactamente. También, por ejemplo, bueno, los mismos perritos también que van eliminando a estas especies. Hay un montón de zorros que han sido muertos justamente por perritos. Estos mismos perros también transmiten enfermedades a estos otros caninos, ¿cierto? Que no tendrían por qué tenerlas, que son propias de de estas especies que son más domésticas, y ya en el medio natural no puedes hacer mucho para poder salvarlo. Mm. Me he encontrado con zorros muertos, me he encontrado con culebras atropelladas también, porque hay gente que va al medio y no respeta los senderos, en bicicleta va mucha gente, y la verdad que hay algunos lugares que tienen senderos especiales para bicicleta Ya. y que, ok, ya están establecidos, vayan a hacer esa actividad ahí, ningún problema, pero cuando salen justamente de estos senderos también provocan mucha erosión. También hay que tener cuidado ahí con ese problema que lamentablemente se da con las bicicletas. Vi Sí. una culebra atropellada por una bicicleta y Mm. que murió, obviamente, ¿sí? Sí. Como te digo, lamentablemente ahí hay que tener mucho ojo y cuidado con la fauna del sector, que, que lamentablemente no es bien Mm. cuidada. No. Y como te comentaba al principio también, el tema este de la fogata, ver bien si es que se puede hacer fogata, si no. Yo la verdad que soy de la idea de siempre ojalá llevar cocinillas. ¿Ya? Ya. Cuando salgo, llevo las cocinillas, hoy las cocinillas actualmente son cuestiones así de este tamaño. Chiquitita, sí. Son chiquititas, llevas tu balón de gas, conectas la cocinilla y cocinas sin problema. Ojalá unos 3 4 metros de la carpa, hacer un lugar para que sea seguro, digamos, y que nadie se meta a ese espacio de cocina. Nunca cocinar dentro de la carpa, que aunque parezca de perogrullo, la verdad que eh, también tuve la experiencia de haber salido con un grupo scout, por eso no me gustan los scouts, ¿ah? Ah, que oye, yo lo mío fue hace muchos años ya. eh, no, grupo scout que una niña de hecho cocinó dentro de la carpa y al final te uno no halló dentro de la carpa. Pero Entonces, ya, no, fue nosotros no hicimos, no, nosotros armábamos todos unos muebles, me acuerdo, con coligües y después había que llevarse todo de vuelta, acarreábamos más eso. cuestiones. Bueno, fue hace, nada, más de 30 años atrás, así que, No, no, y eh, yo tengo que hasta hace poco yo también vi un grupo scout que también armaba sus cosas y muy bien porque con amarra y después se las llevaban. Pero también he tenido la lamentable visión, ¿cierto? Y experiencia con estos chicos en donde han clavado los palos en los en los arbolitos, árboles, oh. después se van y dejan todo ahí armando la letrina sobre el río. Ay, Entonces, bueno, mentira. es que te juro que sí, es verdad. Y de hecho, te lo puede dar fe un grupo de alumnos con el que fuimos a acampar en esa oportunidad y que íbamos a ese espacio y ellos habían ocupado ese espacio y le habían dicho que ese espacio estaba eh, reservado por nosotros, pero bueno, ya nosotros después nos fuimos a otro lugar. Bueno, es que Pero ya ahí partimos, ahí en el fondo ya ahí, después de eso te podías esperar cualquier cosa. exacto, exacto. Como también después fuimos también en otra oportunidad, y esto fue en el Manzano, recuerdo,
donde llegaron unos chicos a meter ruido, iban de una universidad también, con un profesor, da lo mismo el nombre en este momento, y que llegamos y estaban haciendo un hoyo en el pasto para poder hacer una fogata, estaban cortando leña verde. Entonces decía, oye, estos chicos no han aprendido nada. Claro, después supimos que eran chicos de primer año, que el profesor lo había sacado para hacer una actividad más lúdica, recreativa, pero cuando nos acercamos en esa oportunidad con otra profesora a decirle que estaban haciendo mal, que estaban haciendo daño al medio, que estaban impactando, él lo único que atinó a decir es que no, es que con el error se aprende. La verdad que fue una respuesta bien extraña para nosotros que somos profesores, digamos. Al Sí. contrario, la idea es enseñarle. No sé, he pasado de Hay de todo, como te todo, digo. de todo, Hay de todo. absolutamente de todo. Sí. Oye, No, existe, siempre he escuchado de que hay unos senderos que conectan, no el sé, por Sendero de Chile. ejemplo, sí, existen efectivamente. ¿Y Sendero de Chile. por dónde pasan? ¿Tienes más o Uf, menos la, por todos es lados, que ¿no? la verdad que Sendero de Chile está a lo largo de todo Chile. ¿Ya? En todos los parques nacionales, de hecho, todos los senderos están demarcados. Y además de estar demarcados, existe algún tipo de señalética que te indica el grado o dificultad que tiene el sendero por el cual tú vas caminando. Por ¿Ya? ejemplo, generalmente son unos pilotes que son unos maderos, ¿cierto? Que tienen unas ranuras. Y las ranuras están pintadas de diferente color. Generalmente la que está más arriba es por donde uno va caminando actualmente. Las de abajo, por ejemplo, es por la ruta que te sigue. Y si tiene un tercero es como la ruta que subsigue. ¿Ya? Y ahí los colores también te van indicando el grado de dificultad. Por ejemplo, el amarillo es que es un sendero fácil donde puede ir toda la gente a caminar, no tiene ningún peligro y tampoco requiere tener tanta condición física ni siquiera ropa. El verde, que es más de trekking, donde ya hay un esfuerzo físico mayor. Luego está el azul, que es de montaña, que eh, ahí podemos encontrar un poco de acarreo, ya Ujú. hay lugares donde podríamos encontrar algo de nieve también quizás. Está el rojo, que es de alta montaña, y el rojo con blanco, que es de alta montaña con nieve. Entonces, la verdad que estas rutas a lo largo de Chile están prácticamente en todos los parques. Yo tuve la oportunidad hace un par de años atrás, no el año pasado fue, el año pasado, me invitaron justamente a Sendero de Chile a dar una pequeña conferencia de haber sido de una hora aproximadamente, que no les fui a hablar de los principios, pero sí fui a hablar de cómo hacer actividades en el medio natural y actividades lúdicas. ¿Ya? Entonces, había profesores de varias asignaturas, te diré. Ahí en esa oportunidad fue mucho más transversal. Había profesores del área de, de naturaleza, del área de la física, de la matemática, y con ellos, la verdad que hicimos, de lenguaje también, hicimos varias actividades que ellos le encontraron mucho sentido para lo que ellos hacían, incluso en el colegio. Eh, Así que yo creo que de alguna forma esto ojalá vaya encaminado hacia allá. Ojalá, 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 ojalá. Por ahí alguien nos comentó que el Parque La Campana, ¿cierto? Que está ahí en la quinta región, en Olmué, en la sí. quinta región, También es un lugar muy, precioso, muy bonito, sí, muy, muy bonito. También fui cuando era precioso scout. de una muy linda vista también he tenido la posibilidad de ir a la Campana, y además es un cerro que tú lo puedes hacer en el día, o sea, puedes ir a ese durante la mañana, ¿cierto? Dejas tu auto o en lo que te vaya ahí estacionado. Yo recuerdo haber ido en una oportunidad con mis estudiantes y de repente me da la locura y les decía, oye, hagamos una salida y nos íbamos a algún lado a caminar. Y justamente a la Campana nos fuimos hace, yo te diría, ya como 10 años de haber sido la última vez que fui con los chicos. eh, y también dejamos tiene precios especiales de ingreso para los estudiantes, entonces, en todos los parques nacionales. Y justamente la Campana es un sitio pero maravilloso, con mucha vegetación, tiene varios lugares con vistas preciosas, tiene algo de historia también ahí, se supone que ahí estuvo Darwin, entonces hay una placa, Claro. la placa de Darwin que está ahí, ¿cierto? Una vista maravillosa, se ve parte de la Concagua, no sé, es muy lindo. Bueno, Imperdibles, imperdibles de Chile para conocer. imperdible de Chile. Uf, no te podría decir que yo soy un experto así, pero o sea, Torre del Pero Paine hay que tú, visitarla sí o sí. ¿Ya? Es sí o sí. El, yo te diría que también otro lugar podría ser Isla Dama.
para conocer todo lo que es la fauna marítima de ese sector. Ujú. Que ahí tengo otra historia con Isla Dama, porque una vez iba camino a Puente Choro, ¿cierto? Donde nos embarcamos a Isla Dama, y nos encontramos de repente a 5 zorritos al lado del camino. Y yo dije, oh, qué rico, esta es la oportunidad para sacarle fotos. ¿Ya? Esa es la forma de poder tener algún recuerdo, no llevarse el animalito a la casa, sino que sacarle fotos. También hay que decirlo, ¿no? Sí. Y la verdad que después que me doy vuelta de haberle sacado fotos, que eran 5 y al final terminaron habiendo como unos 11 entre 11 y 15 Mm. zorritos, y otros que aparecían por varios lugares, y era como maravilloso el espectáculo. Y después me di cuenta que había gente que le iba a llevar, le llevaba comida, le llevaba agua. Ah, Entonces, también estamos provocando ahí un daño al medio. Y ahí sí, incluso ya por pasamos supuesto. al cuarto principio, que es el cuidado de la fauna, ¿te das cuenta? Entonces, cómo nosotros cuidamos a la especie, al darle alimento, lo que estamos haciendo es interrumpir la cadena trófica. Y podemos provocar, ¿cierto?, de que existe una especie después que sea plaga, ¿no? Porque ya los zorritos no van a querer cazar ni más conejos, ni más Sí, ratones, por ni supuesto. nada así. Sí, sí, Eso es lo que ha sí. ocurrido justamente por el alza del ratón de cola larga en el sur de Chile, Sí, porque no, hemos exterminado yo no, el... perdón, no sé si es que de repente nos sobreponemos. No sé Sí, si será efectivo. Había escuchado también de una persona que vive en el sur que los mapaches también habían llegado como plaga bien, bien al sur, pero la verdad es que no lo sé. ¿Ah? Yo soy, ahí no, mapaches, no me manejo. mapaches no No, no tengo eran información, mapaches, te estoy mintiendo. pero sí hay El jabalí, castor, el el castor. castor, el jabalí y el bisón. Son 3 especies que están siendo plaga. El bisón, que es como un Ujú. hurón, Sí. ¿cierto? Que ese fue liberado en Argentina de unas empresas peleteras, Mm. y cuando ya quebraron, liberaron estos bisón, y actualmente son plaga por todos lados. Y se comen las gallinas, los pollos y todo el cuento también en el sur. El jabalí, que también se escaparon, ¿cierto? Y ahora encontramos jabalí salvaje en el sur que están dañando los árboles, y el castor, que obviamente está dañando todo el sistema hídrico con las represas, se están secando los bosques, la verdad que son plagas. ¿De dónde habrán Por ahí, llegado los castores? bueno, castores y jabalí yo creo que los trajeron para comercializar su carne, y después ya se le escaparon Mm. unos cuantos, y ahora ya, son parte del paisaje, Sí, lamentablemente, lamentablemente. lamentablemente. Con Guillío nos Y dicen ahí. oh, Conguillío es lindo. No tengo el placer todavía de ir al Conguillío, de hecho este año iba a ir, pero no alcancé. Pero por ejemplo, está también ahí, hay mucha gente que va al sector de Villarrica, y está ahí el Huerquehue, Parque Huerquehue, maravilloso, precioso, con un lago, pero muy lindo. El Parque Villarrica también. eh, ¿Qué otro parque en realidad? Bueno, es que en realidad cuando hablas de parque, cada Parques parque hay, tiene sí, su, hay su mucho parque muy mucho. bonito. El Fray Jorge, maravilloso, muy lindo también, que es como llegar en pleno desierto, ¿cierto? De Sí, repente, un bosque valdiviano, pero muy, muy lindo. Eh, y Le Pascua, que te digo, Rapanui, pues, o sea, maravilloso. Un no la parque. conozco. No, yo tuve la oportunidad este año de conocerla. Fui con mi hija, de hecho, y recorrimos todo lo que pudimos recorrer los 7 días que estuvimos ahí. Y es pero muy lindo, muy lindo. Tiene una historia maravillosa del pueblo ancestral, muy lindo. Muy caro, Como digo, eh, ni tanto. Bueno, es pero que es yo caro tengo unos ir, alumnos, es caro sí, ir. es caro ir, es caro ir. Yo tengo unos alumnos allá que me hicieron la vida fácil, así que Ah, por eso. Eso explica todo. sí, sí, y sí, la verdad que se portaron muy bien conmigo ahí, y aproveché de conocer muchísimo también. Oye, y hacia el Y norte, mira, aparte de hacia el Fray norte, como te Jorge, digo, aparte de Fray Jorge, más al aparte, norte. mira, yo para serte súper sincero conozco hasta ahí, pero si te tuviera que decir algún lugar que yo quiero conocer, por ejemplo, es el ¿cómo se llama este? El salar de... ¡Ay, se me olvidó! Bueno, Jujuy, Laguna puede Lau, ser. el parque el Lauca, por ejemplo, que está en el norte, donde se supone que hay un tercio de las especies de aves del país que están alojadas justamente en ese lugar. Eh,
San Pedro de Atacama, con todo lo que es son los geysers y todos esos espacios que deben ser pero maravillosos, que mi ruta hacia el norte, que a mí Sí, no me gusta mucho el norte, yo prefiero más el sur, pero la verdad sí, que como te digo, el norte es fascinante, tiene su encanto. El salar de Surire, nos dicen aquí. de Surire, De eso, por Surire, ejemplo, ya. ¿sí? Y Uyuni, yo dije Jujuy, me equivoqué. Uyuni, gracias, gracias. Lago Uyuni. Chungará, gracias por la información. Ah, sí, yo creo que, bueno, al norte, como te digo, yo he llegado hasta allá, hasta el sector de Isla Dama, que también es un sector protegido, ¿cierto? Y que es maravilloso, maravilloso. Yo, la verdad que alucino mucho con lo que son los animales. A mí me encanta lo que es la fauna. Entonces, saca fotos a todo. Y me acuerdo la vez que me tocó vivir, vi hasta un elefante marino, que no están los elefantes en ese sector, pero había un elefante que andaba ahí dando vueltas, comiéndose los pingüinos de Humboldt, porque eso se alimentan. Ah, Y ya, este es originario de la Antártica, pero andaba por acá dando andaba vueltas. por acá. Sí, a veces pasa que andan por otros lados. Sí, Recuerdo no, hace muchos años atrás, no sé, deben haber sido 25 años atrás, allá en Totoralillo, cerca ¿Mm? de La Serena, ¿cierto? Eh, en los tiempos en que no andaba nadie en esas playas, nadie, era Sí, así vacía, me acuerdo haber visto una especie de delfín, que no es el ya, típico delfín de acá, un delfín más grande y todo esto. Yo dije un tiburón porque tenía como una aleta grande, no, después me dijeron que no. Y andaba por ahí, claro, porque decían que siempre llegaban porque eran casi deshabitadas. Hoy en día va tanta gente a esos lugares que por supuesto no han aparecido no, más, no, nada, más. nada. No, ellos están donde se les cuida, y de hecho ahí en el sector de Isla Dama los pescadores actualmente los cuidan muchísimo, cuidan mucho a toda la fauna, porque han sido o son parte fundamental en su ingreso diario. Pues, ahora se preocupan los pescadores más que ir a pescar, es justamente llevar a los pasajeros, ¿cierto?, A la a isla. recorrer todo ese espacio. Y si To- la isla ya no, porque tiene un cupo, tú ya después de sí, 500 personas no pueden ser más personas, pero siguen sí. dándole vueltas por la islota y todo. Bueno, Todavía es difícil llegar a Punta Toro porque yo recuerdo haber ido y el camino era así como bien, bien y difícil, el no, acceso, ¿no? no está bien cambiado. Bueno, obviamente no está pavimentado, pero le han echado aceite y la tierra. La verdad que está bien, bien fácil, tiene bien fácil acceso actualmente. No es como antes. No Tuve es como también la antes. oportunidad de ir cuando era pura piedra, ¿cierto? Y sufría los autitos, pero Sí, ahora te diré que no, ahora no. ya, Está no, mucho más amigable. amigable. Dice Sí. que nos hable de medios de orientación en los cerros. De medio de orientación en los cerros. Bueno, ahí hay varias formas de orientarse, orientación natural, básicamente. Primero, observar, ¿cierto?, dónde está la mayor cantidad de arbustos, ¿cierto?, versus las laderas en donde hay menos arbustos. Generalmente donde hay menos arbustos es donde llega el sol, generalmente son las que dan de cara a norte, digamos. Ujú. Y donde hay mucho más arbusto, hay más árbol y es mucho más húmedo, son los cerros donde son los de cara sur, que dan justamente hacia el sur, donde hay mayor cantidad de madrigueras justamente en el sector norte también. Ya si ve uno mayor cantidad de animales, generalmente en el sector norte. ¿Por qué? Porque es donde llega el sol, donde los animalitos, ¿cierto?, se cubren, están con más calor, sobre todo cuando son más pequeñitos. Donde hay mayor cantidad de cactus también, el sector de cara norte. Si vemos nieve, generalmente está derretido el sector donde llega todo el sol, que es la cara norte, y la cara sur generalmente tiene más nieve. La verdad que hay como varios tips ahí donde uno podría ubicarse. Si está en un lugar, esto típico que te dicen, tienes que buscar dónde está el musgo para ver Mm, hacia dónde está, claro. Pero tampoco llegar y buscarlo en cualquier árbol, sino que ojalá un árbol o una roca que esté aislada de muchas cosas, ya. de muchos otros árboles, ¿cierto? Y ahí buscar justamente dónde puede haber más musgo. Incluso en la corteza, generalmente la corteza donde le llega el sol, la corteza está eh, mucho más abierta, mucho más seca. En el sector sur es mucho más plana, ¿cierto? No, la corteza no está tan separada, justamente porque tiene mucha más humedad, ¿ya?
Y de Perfecto. ahí, bueno, ahí eso es así como a grosso modo ver cómo, si nos perdemos, ¿cierto?, cómo orientarnos. Yo siempre les digo que si se pierden, busquen un río y bajen justamente por el río, porque los ríos van siempre de este a oeste. Entonces, y Exacto. además siempre vamos a encontrar vida humana cercano a los Cerca ríos. de un río. Exacto. Entonces, mucho Exacto. más fácil, si uno se pierde, ojalá tomar en consideración eso, ¿Y si no hay esa... río? Y si no hay río, eh, tratar de ir hacia, en este caso, si estamos en la cordillera, tratar de bajar hacia el oeste, básicamente oeste. ¿Ya? Hay algunas técnicas de orientación que se hacen con, por ejemplo, un bastón, un madero de 1 metro aproximadamente que se entierra, uno marca la sombra, después de 15 minutos marca la sombra de nuevo, ya en la segunda sombra te va a indicar el este, la primera el oeste, y la dirección del sol, ¿cierto?, es el norte. Aquí en Santiago, de hecho, es muy fácil orientarse. Ahora, estas técnicas de orientación que te estoy diciendo son básicamente acá en la zona central. Es mucho más complejo hacerla en otra área, que tampoco son fidedignas, ojo, sino que son como para orientarnos nomás, pero en realidad Exactamente. no es que sean totalmente fidedignas. Ideal sería a lo mejor ir con una brújula y con un mapa, pero no todo el mundo sabe leer los mapas ni tampoco Mm, utilizar la brújula. exacto. Es una de las cosas que, por ejemplo, en la universidad tratamos de enseñarle a los profes, ya cómo utilizar una brújula, qué es lo que es un azimut, qué es lo que es un retroazimut, para que puedan orientarse y en caso de que se pierdan, por lo menos sepan cómo volver. Me Eh, mataste con esa simbología. Me mataste. Muchas, lo siento. No, pero No, el azimut es básicamente cuando, es el, cuando uno se dirige desde un punto a otro, avanzando, digamos, con los grados, como generalmente dice, voy a avanzar a 40 grados desde el punto A, que es este arbolito con esta forma, qué sé yo, y voy a ir al punto B, que hay una roca gigante, y está a 40 grados, y ese va a ser mi azimut. El retroazimut es cuando yo me devuelvo. Entonces sé que llegué ahí y tengo que buscar con la brújula eh, para devolverme, ¿cierto? En este caso, como son 40 grados, hay que sumarle 180 para poder saber a cuántos grados se encontraba el arbolito de donde comencé. Pero por ahí el se cuento va que la verdad aprendiendo. que Oye, te va a aparecer el tiempo en cualquier minuto, el tiempo sí, restante. Acuérdate que avisa ya, cuando son 2 minutos, ¡pup! Te va a aparecer en la pantalla porque tú iniciaste, ¿sí? Me sí, no me ha avisas, parecido nada todo. ya, me ¿Ya? avisas porque yo creo que te va a aparecer en poco tiempo. Y lo otro, Mucho. si se nos Ya, corta, acuérdate de grabar, por favor. sí, Compartir sí, en eso sí, IGTV, ¿ya? Ya, de todas sí. maneras. Oye, Eh, al- ¿Alguna dime. recomendación antes que se nos vaya el tiempo? Bueno, ¿Alguna? todavía me quedan algunas cosas que es, por ejemplo, ojalá que cuando uno salga a hacer actividades en el medio natural, eh, quien sabe algo más, que le enseñe a aquellas personas que no sepan, porque lo ideal es que podamos hacer esta actividad en el medio de la forma más segura posible. Y tenemos que ser abiertos a compartir lo que sepamos. eh, que si vemos por ahí una persona que va subiendo el cerro, saludémosla, tratemos de Ujú, ver quién es, porque si se pierde, por lo menos ya sabemos a dónde la vimos, ¿ya? ujú. Ser respetuoso con las demás visitantes del lugar, no dañar la naturaleza, saquen todas las fotos que quieran, no se traigan las cosas de vuelta. Eh, yo tengo por ahí Excepto la una foto, basura. Mm, excepto la basura, que es lo que hay que traerte sí o sí, muy bien, ujú, pero el resto de los animalitos, la flora y que la flor, que el copihue que encontré, que está súper lindo mm. y se me lo llevo a la casa, va a estar muy lindo, que el fósil que encontré se vería muy Oh, lindo en mi casa. No, esas cosas dejémoslas ahí para que otros también puedan disfrutar de lo maravilloso que es justamente el medio natural y de todo lo maravilloso que es nuestro Chile. La verdad que a lo largo de Chile yo tengo, como te digo, la posibilidad de estar bueno, en la cueva del Milodón, que es muy, mm. tiene más historia que otro tipo de cosas, que es muy linda, que hay algunos bosques que son maravillosos. Bosques de Lenga, por ejemplo, del parque de la Reserva Magallanes, son pero espectaculares y tiene un sendero muy lindo, y tiene su mística. Cada lugar de Chile la verdad que tiene su mística. Aprovecharlo, disfrutarlo,
hacer actividades en familia. Por ahí alguien me decía que salía con su hijo a acampar de Sí, chiquitito. sí, Espectacular, espectacular. Si eso es lo que hay que hacer, ojalá tengamos la posibilidad de enseñarles a los más pequeñitos a cuidar el medio ambiente, a hacer las actividades de forma lo más segura posible, no hacer locuras cuando uno está en el medio. El alcohol y el cigarro son dos elementos que son totalmente nocivos para el medio natural. Primero el alcohol porque hay personas que se ponen a beber, después van a hacer actividades, se resbalan en las rocas del río, sufren sí. accidentes, O se y el ponen a otro, tirar piqueros donde no deben, exacto, accidentes también, muertes. Así exacto, que sí, y muchas lamentablemente producto de alcohol. Y el otro, el cigarrillo que provoca los famosos incendios. Si no tenemos para qué hacer una fogata, no la hagamos. Si tenemos que hacer una fogata, seamos conscientes de que después que la ocupamos tenemos que apagarla, le echaremos agua. Si hay fogata, lo ideal también es hacer en lugares que ya haya habido otra fogata antes, no generar espacios nuevos donde vamos a hacer fogata. Es sumamente incómodo ir a hacer un campamento y encontrarte que hay manchones de fogatas por todos lados, por ejemplo. Esas son cosas que hay que tratar de evitar hacer, y generalmente lo que hacemos con mi alumno es, obviamente, si hay un lugar donde queremos hacer una fogata para calentarnos, para hacer juegos alrededor, para darle la mística, ok, lo podemos hacer, pero con toda la precaución de que ojalá esa fogata quede totalmente apagada. Los cigarrillos están prohibidos en el medio natural por lo mismo. Y si no saben hacer actividades, bueno, recurran a los especialistas. En exacto, definitiva, es eso. Recurran a los exacto. especialistas y que les ayuden a hacer estas actividades. Por LAICEP actualmente podemos hacer un montón de actividades. Yo trabajo mucho con LAICEP, con algunos colegios, haciendo estas salidas pedagógicas, haciendo los campamentos, haciendo trekking, haciendo actividades con los más pequeñitos, con los más grandes, la verdad. Perfecto. Yo creo Sí, que por ahí va el tema. por ahí va. ¿Ya no te apareció el tiempo? No, todavía No, no. mira, ya. Todavía. Oye, dice, lo Lo hemos orgánico se tratado de puede, mover, ¿no? lo orgánico se puede dejar, no, ya dijo que te traes todo, no entierres las cosas orgánicas ni nada. Por acá dice Pamela que lo invites a subir cerros y Fergo que también, por favor, la invites. Bien, pues yo generalmente estoy, bueno, ahora tenemos que esperar a que todo esto pase para poder reiniciar nuevamente esta salida. Se echa de menos la naturaleza. Si tú vas a mi muro, yo tengo todos los días una foto nueva así de, de, de todas las salidas que he hecho, ¿cierto? Y que la verdad que se extraña el Me poder imagino, sí, me realizar imagino. esta actividad al medio. Pero ya, Muchísimo. ya volverás, ya volverás. Eso, Así que eso esa esperamos. es, sí, por supuesto, volver y con todas las precauciones y ojalá también seguir Sí. educando a nuevas generaciones para, para que hagan el trabajo, ¿cierto?, de que tú haces, por ejemplo, de tratar de impactar en la menor medida posible el medio ambiente. Bueno, Oye, nosotros antes, como ¿sí? Dime. maestros capacitamos a monitores no dejar rastro. Perfecto. Generalmente estamos haciendo cursos Sí, los he de visto. capacitación de monitores, y estamos durante todo el año, y a ver, hay un montón de monitores que ofrecemos justamente estos cursos. Por, dice, una de las cosas más importantes que he aprendido en la vida es no dejar rastro y eso como, no como ramo en la universidad, sino como estilo de vida. Gracias, maestro Osvaldo. Dice, yo también me sumo a esas salidas, hay que invitar a Andrés también. Un abrazo, maestro y amigo. Oye, antes que se me vaya el tiempo, quería hacer como una mención que hoy día, no sé si fue hoy día o ayer que murió Marlene Arens. 30 segundos me dice. Ah, ya, murió Marlene Arens, ¿cierto? Sí, sí. Atleta chilena muy conocida, así que también en el fondo un pequeño Un recuerdo hacia homenaje a ella. ella también. Sí. Exactamente. Ya. Gracias, 10 Osvaldo, segundos. por Oye, todo, gracias nuevamente, Vani. Muchas ya, gracias. y no nos perdamos. De todas maneras, saludos a Sí. todos y muchas gracias.